Buenas a todos, bienvenidos a la lista de los inmortales, los 15 clubes inmortales en este caso, que va a estar compuesta por los mejores clubes del mundo que jamás han descendido de categoría. En primer lugar, y antes de empezar con la lista, quiero aclarar que voy a hablar solo de las grandes ligas, es decir, de las ligas europeas y sudamericanas con cierto peso futbolístico en el panorama mundial, ya que hay muchos países con equipos que jamás han descendido, pero cuyas ligas no tienen una gran relevancia a nivel global, bien por su bajo nivel o bien por pertenecer a continentes donde el fútbol no es un deporte con demasiada visibilidad. Voy a empezar diciendo también que en Inglaterra, en Francia, en Bélgica y también desde el 2018 en Alemania, con el descenso del Hamburgo, todos los equipos han descendido alguna vez de categoría en todos estos países. Lo digo por si veis algunas diferencias entre esta lista que yo os muestro y la que veréis a lo mejor en otros vídeos o en otras webs. Lo que ocurre aquí es que en Inglaterra y en Alemania las ligas cambiaron de formato en un determinado momento y cambiaron de nombre también, con lo que hay quien en esta lista contaría a los 6 equipos ingleses que nunca han bajado en formato Premier, que son Tottenham, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester United y Everton, en una liga, la Premier League, que apenas se disputa desde hace 30 años. Así como en el caso de los alemanes, el Bayern de Múnich y el Bayer Leverkusen, que nunca se bajaron de la Bundesliga desde que llegaron a ella en el año 1965 y en el año 1979 respectivamente. Pero aquí nos vamos a limitar a citar a los que se han mantenido en la primera división nacional siempre, desde la creación de la competición. En cuanto a Francia, hay un caso especial, que es el del PSG, que estrictamente hablando no ha bajado desde su fundación en 1970, pero ni ha estado participando desde el origen de la competición de la primera división francesa, ni los equipos de los que proviene cumplen la norma de no haber bajado de categoría. Recordemos que el PSG viene de la unión del Paris FC y del Stade Saint-Germain, que sí que militaron en segunda en algún momento de su historia, por lo que queda claro que el equipo parisino tampoco puede entrar en esta lista. Bueno, pues aclarado todo esto, vamos ya con el ranking de los equipos que jamás descendieron de categoría y lo vamos a hacer viajando de este a oeste, empezando por Europa, en este caso en Italia, uno de mis países favoritos por sus 4 mundiales y jugadores míticos como Maldini, Baresi, Totti o Buffon, aunque reconozco que la pasta y la pizza también tienen algo que ver en eso. Bueno, centrémonos. Resulta que en la liga italiana solo hay un equipo que puede presumir de no haber descendido, habiendo disputado la Serie A desde su origen hasta la actualidad de forma ininterrumpida. Estamos hablando del Inter de Milán, que se ha mantenido en la categoría de oro del calcio desde sus inicios, hace ya 92 años, y que probablemente no sería el único en haber logrado este hito, de no ser porque la Juventus descendió en 2006 debido al escándalo de los amaños conocido como el Moji Gate, cosa que, por cierto, como comentaré más adelante, aún no le ha ocurrido a cierto equipo de Cataluña. Al descenso administrativo me refiero, aunque dada la magnitud del escándalo de amaños que se destapó este mismo año, pues lo lógico sería que le sucediera lo mismo e incluso con mayor dureza, pero bueno, esto es otro tema. Por concluir con el país italiano, mención especial para la Roma, que únicamente estuvo una temporada en el infierno, en 1951, lo cual tristemente le impide ser parte de este selecto club de clubes. El siguiente país que visitamos es Holanda, un país que poco a poco, sin darse cuenta, entre tulipanes y Affelflaps, parece que se ha descentrado un poco del fútbol y ha pasado de ser una de las grandes potencias europeas, origen además de un estilo de fútbol muy vistoso y característico, a ir perdiendo peso e influencia hasta el punto de haberme hecho incluso dudar si lo incluía o no en la lista. Pero sinceramente me parecía injusto dejar fuera a un país como este, con equipos como los que vamos a nombrar ahora, además de habernos regalado a figuras futbolísticas tan geniales como Johan Cruyff, y estoy hablando de equipos como Ajax, PSV y Feyenoord, que son los 3 equipos más grandes de Holanda y que conjuntamente comparten el récord de su país de haber estado durante las 68 temporadas de existencia de Eredivisie en la máxima categoría del fútbol neerlandés. Pero volvamos al sur, que aquí hace un poco de frío para mi gusto, y pasemos por un país con algo más de relevancia futbolística como es España, tierra de conejos. Bueno, aquí hay que decir una cosa, y es que tenemos lo que para muchos ya sería no la guinda del pastel, sino incluso el pastel completo, con varios pisos además, que es el Real Madrid, por supuesto. Como todos sabéis, el madridista es el club deportivo más glorioso y laureado de la historia mundial, además de ser el equipo con más prestigio y con más seguidores por todo el globo terráqueo. Pero no olvidemos que este ranking
trata de equipos que nunca descendieron, y para ello lo que se tiene en cuenta es el número de años consiguiéndolo, así que en este caso el Real Madrid estaría empatado con otros dos clubes, el Athletic de Bilbao y el Barcelona, con un total de 93 ediciones de la Liga disputadas en la máxima división de forma consecutiva. Por matizar, quizás lo que sí desharía el empate entre estos tres equipos que jamás han descendido a segunda división podría ser esa gran diferencia que hay en cuanto a palmarés entre ellos, ya que el Real Madrid ha ganado un total de 35 ligas frente a las 27 del Barça o, ya muy lejos, las 8 del Club Vasco. Y aquí lo que sucede también es, ya sabíais que no iba a ser capaz de pasarlo por alto, que España, además de ser tierra de conejos, es un país por todos muy conocido por la picaresca. Y esta característica, que tan bien plasmada está en algunas obras célebres de nuestra literatura, como El Lazarillo, El Buscón o La hija de la Celestina, resulta que también se ve muy reflejada en el plano futbolístico. Es por eso que en este caso uno de los tres clubes citados tiene su nombre en esta lista con un asterisco delator, ya que por una parte ha logrado gran parte de sus éxitos bajo la sombra de los amaños y por otra parte además aún no se sabe si esta vergüenza solo le perseguirá, eso sí, para siempre, a nivel social y de boca en boca de los aficionados, o si la justicia actuará, como parece obvio que debería hacer, y acabará descendiendo de categoría al Club Blaugrana por haber jugado claramente con otras normas respecto al resto. En fin, que lo he llamado picaresca, pues porque no quería hacer mucha sangre con esto en un vídeo de esta temática, pero bien podríamos estar hablando de artimañas, de corrupción o directamente de trampas. Y ahora hagamos un viaje cortito y acerquémonos un poco a los vecinos, a Portugal, tierra de buenos vinos. Y aquí resulta que también son tres los equipos que nunca han bajado a segunda y han estado presentes en las 90 ediciones de la Primeira Liga. Tres clubes encabezados por el Benfica, el más laureado del país con 38 ligas, seguidos por el Porto con 30 y el Sporting de Portugal con 19. Como podéis ver, entre ellos acaparan todos los títulos de liga menos 2 de los disputados a lo largo de toda la historia, motivo por el que en Portugal a estos tres se les conoce como os tres grandes, además de por el hecho de que jamás hayan descendido a segunda ninguno de ellos. Y por fin, preparaos porque cruzamos el charco, eso sí, sin cambiar de idioma porque nos vamos a Brasil, el país de la samba, la caipiriña, los carnavales, pero también, por supuesto, el país del fútbol. Y es que Brasil es el país con más campeonatos del mundo conseguidos en su palmarés, además de ser tierra de grandísimos jugadores, tanto históricos como Ronaldo, Ronaldinho, Zico, Garrincha, Rivaldo, Romario, Roberto Carlos, Bebeto, Cafú, mi jugador favorito que es Sócrates, o algunos más recientes como Neymar, Vinicius, Rodrigo, o incluso con Endrick o Vitor Roque, que ya están asomando poco a poco la patita, enseñando su carta de presentación. Y en fin, la lista de jugadores brasileños realmente es interminable. Vamos a parar aquí, pero hay muchísimos más. Pero de lo que no hay ninguna duda es que sobre todos ellos impera la figura del más grande, el que probablemente es el mejor jugador de todos los tiempos. O al menos así es para gran parte de los futboleros. Hablamos, como no, de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, de cuyo fallecimiento se cumple hoy precisamente un año. Esta triste pérdida conmovió al mundo entero y nos dejó imágenes realmente muy emotivas de lo que fue su adiós definitivo. Sin embargo, entre sus admiradores, ahora queda un insuficiente quizás pero reconfortante consuelo, ya que a lo largo de este año transcurrido tras su pérdida, los brasileños han tenido que ver que caían dos de los grandes récords de su país. Uno, el de los partidos consecutivos de la Canariña sin perder en eliminatorias hacia el Mundial, cortando así una impresionante racha de 64 partidos consecutivos invictos del conjunto brasileño, 51 victorias y 13 empates. 64 partidos, es decir, todos desde que las eliminatorias al Mundial comenzasen en 1954. Y el otro récord quebrado al que hacía referencia, el que sin duda habría sido el más doloroso vivir para Pelé, es el provocado por el descenso del Santos, el equipo de toda su vida. Para que os hagáis una idea, Pelé jugó en el Santos durante 18 años, disputando en ese equipo 663 partidos y convirtiendo para siempre a este club en uno de los más históricos y representativos del fútbol mundial. Y este año, tras su irregular campaña en el campeonato brasileño, pues les toca decir adiós a su imbatibilidad y consumar el tan temido y hasta ahora inédito descenso de categoría. Sin embargo, en Brasil todavía quedan dos equipos que resisten a esta amenaza y mantienen impoluto su largo historial en primera división. Uno de ellos es Sao Paulo, el club del Morumbi, que eso sí estuvo cerca del descenso, un descenso sin precedentes, en 2013, en 2016, en 2017 y otra vez en 2021. La década del 2010 contiene las peores participaciones con diferencia del tricolor
en los campeonatos brasileños y también en los internacionales. Y el otro equipo brasileño es el Flamengo, probablemente el equipo más histórico de Brasil, un club con 125 años de historia y que junto a Sao Paulo y el ya comentado Santos conformaría el podium de equipos más laureados e históricos de Brasil. Estos dos conjuntos, como digo, Sao Paulo y Flamengo, llevan 64 años desde la creación del Brasileirao, logrando permanecer en la primera división de su país, lo cual no es nada sencillo dado el nivel de esa liga y que se lo digan si no al Santos. Y de Brasil nos vamos a ir a Argentina, país vecino y amigo en muchos aspectos y a la vez gran rival en lo que se refiere a lo futbolístico. La Liga Argentina, de la que han salido auténticos genios mundiales, como Di Stéfano o Maradona, o en menor medida Messi o Kempes, es una liga que tiene en sus filas a un equipo que engrosa esta lista desde hace mucho tiempo, exactamente desde hace 111 años. Y no es otro que Boca Juniors. El 13 de abril de 1913, en la vieja cancha de Estudiantil porteño, Boca vencía 4-2 al conjunto local con 3 goles de Arnulfo Leal y el restante de Donato Abatangelo. Y aquel cómodo triunfo del conjunto de la Ribera quedaría grabado a fuego en la historia del club por tratarse del primer partido del Xeneize en la máxima categoría. Y desde entonces, desde 1913, ha pasado más de un siglo y Boca, para envidia de todos los demás equipos argentinos, jamás ha descendido a la B, como sí lo hizo hace bien poco, en 2011, su eterno rival River Plate. Sin embargo, pese a estos intimidantes 111 años en primera división, el récord mundial tampoco es suyo, ya que pertenece a un equipo de otro país vecino, concretamente de Uruguay. Pues vámonos para allá y en este país que encontramos, pues a dos equipos absolutamente infatigables en esta tarea de eludir el descenso año tras año. Uno de ellos es Peñarol, que lo lleva haciendo 97 temporadas consecutivas. Como os imagináis, este equipo, pese a tener mucho mérito, tampoco es el que ostenta el récord. Y es que aunque parezca complicado, no solo no es el equipo uruguayo con más años seguidos sin descensos, sino que ni siquiera lo es de su propia ciudad, Montevideo, donde poseen el orgullo de aportar, además de Peñarol, al más distinguido de los equipos en lo que se refiere a años sin descender. Los más futboleros seguro que ya lo conocéis, y así es, estamos hablando nada menos que de Nacional de Montevideo, que tiene el honor de poseer el récord absoluto y mundial de temporadas seguidas en la máxima categoría de cualquier país. Un total de 120. Así es, tras 120 años seguidos sin descender, Nacional puede presumir de ser el equipo del mundo que más veces ha esquivado la tragedia que a tantos otros clubes ha ido desterrando poco a poco, año tras año, de esta lista de inmortales que cada vez es menos extensa, pero también, precisamente por ello, más exclusiva y más prestigiosa. Y hasta aquí la lista de los 15 inmortales, creo que no me he olvidado de ninguno, y espero que os haya gustado, la verdad, mi selección de equipos, aunque entiendo que quizás haya quien no esté de acuerdo. Si es así, si no estás de acuerdo con alguna inclusión o exclusión, pues agradecería que me lo hicieras saber en los comentarios. Yo ya os digo, he tratado de ser neutral y de ajustarme a unos criterios que yo considero justos, pero entiendo que no siempre vais a estar todos de acuerdo, y tampoco significa que yo no sea consciente del mérito que tienen algunos equipos históricos, ¿vale? Algunos como el Colo-Colo en Chile, el Celtic en Escocia, Olimpia o Cerro Porteño en Paraguay, algunos equipos colombianos como Atlético Nacional, Millonarios, Independiente de Santa Fe, o de México como Pumas, Cruz Azul, Chivas, América, todos los que nunca han bajado en Venezuela, en Perú, en Bolivia, en otras zonas del mundo menos futboleras, etcétera, etcétera, etcétera. Tenéis que entender que en algún lugar hay que poner un límite, y considero que los clubes que he citado son los que merecen una mayor atención y los que desde mi punto de vista pues pueden catalogarse como verdaderos inmortales, al menos todos los que no tienen el asterisco. Así que esto es todo por hoy, espero que hayáis disfrutado del vídeo, dadle like y compartid, suscribíos por supuesto, un saludo para todos, nos vemos pronto, a la Madrid y nada más.